Con el tema de Diego Fernández Lima. ¿Por qué? Porque hay avances en la investigación. Hay una presentación que hizo hoy espontáneamente Christian Graf, el hombre que vivía en la casa donde el 20 de mayo se encontró el cadáver, que decidió ir hoy solo a los tribunales a presentarse, a decir, acá estoy. Por lo menos a notificarse. Todos los medios hablan de él. Dijo, bueno, voy, me notifico. Y en ese trance entre que fue y vino, las cámaras lo captaron. A ver. Ustedes fueron. No aparece. Te presentaste todo. Te presentaron. Bueno, pero el principal sospechoso sos vos, Cristian. El principal sospechoso sos vos. Te presentaste todo. Te presentaron. Bueno, pero el principal sospechoso sos vos, Cristian. El principal sospechoso. Ahí estaba Christian Graf en la mañana de hoy, regresando a su casa, a la casa que es el principal foco de la investigación hoy, el lugar donde el 20 de mayo estaban haciendo una obra en el lote lindero, hay un derrumbe, aparece el cuerpo de Diego Fernández Lima. Se lo identifica y todos lo vinculan solo y directamente con este hombre, con Christian Graf. Primero porque obviamente vivía en la casa a donde estaba enterrado el cuerpo, pero segundo porque era compañero de colegio de Diego Fernández Lima. Y el viernes les contábamos que iba a haber un allanamiento en el colegio. Claro, uno desde el sentido común dice que iban a encontrar 41 años después. Bueno, ¿qué encontraron los boletines? Vamos a estar mostrándote esto, los documentos que comprueban que efectivamente eran compañeros. Todo sirve para la investigación, sobre todo para tratar de saber qué pudo haber ocurrido entre ellos dos para terminar con este desenlace. Pero lo veíamos a Christian con una cara fría, sin contestar preguntas, sin hablar. Uno se pone a pensar, si a mí me acusan de una cosa semejante, creo que me paro y que digo, no, esperen, no tenemos nada que ver, vamos a estar acompañando a la familia en la investigación, llamamos a la familia para darle alguna explicación, pero por lo menos nada de esto ocurrió, por lo menos nada que nosotros nos hayamos enterado. Ahora vamos a preguntárselo a la familia. Por supuesto, porque nuestro compañero Carlos Estrione está en este momento con Javier Fernández, hermano de Diego, de este adolescente de 16 años, asesinado, según se cree ahora, en 1984. Vamos a ir ahora ya mismo con vos, Carlos Estrione, para conocer un poco la mirada de Javier en todo esto y, por supuesto, en haberle visto la cara a Christian Graf. Sin lugar a dudas, compañeros, sí, sorprendió mucho hoy esta información que estábamos contando. Si nos pueden sacar la vuelta, por favor. Obviamente, conocerle la cara a este hombre y qué es lo que tiene para decir. El acompañamiento de siempre, hermano. Y una pregunta que a veces es genérica, pero ¿cómo están ustedes? Acá estamos. Hoy, bueno, como decían en el piso, buenas tardes. Vimos todo lo que estaba pasando en la casa. Fuerte, pues vi la nota que hicieron ahí justo donde entraba a la casa y como la periodista que se lo hizo, que dijo, después dijo, me agarró piel de gallina y yo cuando la vi también, es muy fuerte, Perdón, tenemos la vuelta, chicos, si nos pueden sacar la vuelta, dale, perdona. Sí, perdón. No, bueno, que decía que muy fuerte, piel de gallina cuando vi todo eso. A ver si ahí nos están escuchando, chicos, ustedes desde el móvil. Bueno, un poco el sentir de todos, ¿no? Porque recién decía Solo en el piso, si a uno lo acusan de algo tan grave, sale a la calle, grita su verdad, grita su inocencia. Es raro. Y vos sabés también que este Graf dijo, lo van a declarar en la justicia, el cuerpo pudo haber venido por un relleno de tierra, porque había una iglesia antes. Yo, como decís vos, me culpan de algo así, yo no estoy culpando a nadie, ¿no? Pero me pasa a mí y lo primero que hago, salgo a hablar, a ponerme a hablar en los medios o donde sea, yo soy inocente, pero sí, bueno, hay gente declarando ayer, hoy, esta mañana también, está todo, bueno, de testimonios importantes que necesitamos. A ver, chicos, si ahora los escucha Sí, ahora desde aquí, si nos pueden hablar. Sí, ahora lo estamos escuchando. Carlos, Javier, muy buenas tardes, gracias por atendernos, por estos minutos con Código de Noticias. Te escuchamos recién hablando del impacto que te produjo ver a Christian Graf hoy a la mañana apareciendo. Coincidimos con vos en esta aparición donde no da explicaciones, donde no grita su inocencia, que es lo que uno naturalmente piensa que haría ante una situación así. Lo que te quiero preguntar concretamente, Javier, es llevarte un poco en el túnel del tiempo y preguntarte por qué recuerdo tenés vos de Christian Graf
de cuando tu hermano era chico, de cuando tu hermano era adolescente, de aquellos tiempos previos a que él desapareciera. ¿Quién era Cristian Graf en tu familia y en la vida de tu hermano? Nosotros no lo conocíamos, nunca escuchamos de esta familia, desde, digamos, empezamos a escucharla ahora con todo este caos que estamos viviendo, ¿no? Que apareció Diego, pero gracias a los compañeros de Diego, ahí con la fiscalía empezamos, y el abogado, a atar cabos que, bueno, eran compañeros del N36. No compañeros de curso. Tengo entendido que un año solo, después mi hermano repitió. Creo que sí, bueno, eso lo declararon los chicos, compañeros del colegio, que bueno, se presentaron toda la fiscalía. Javier, datos importantísimos están dando. Bueno, a ver, me quiero agarrar un poquito de esto. Sabemos que muchos de los ex compañeros de tu hermano están aportando datos a la fiscalía. Es fundamental porque uno en algún lugar, por más de que parezca muy lejano en el tiempo, tiene algún recuerdo, y por más mínimo que sea, suma un montón a esta investigación. Lo que yo te quiero preguntar, y sin ir a los nombres, es ¿qué te pudieron contar los compañeros? Si te dijeron algo a vos, che, mirá, había algo que era raro, o ahora que me puse a pensar, recuerdo esto. ¿Qué pudiste reconstruir en estos días de charlar con los amigos de tu hermano? Yo no los conozco. Yo hablé un poco con el fiscal y él algo me comentó. Pues se lo declararon al fiscal. Yo aún no los pude... ¿No pudiste charlar con ellos mano a mano? Y agradecerles, ¿no? Hay dos personas en el exterior y uno de ellos es como que mi hermano, no sé, quiso que nos conozcamos, ¿viste? Con él, porque yo hablo con él y es como que estoy hablando con mi hermano, la verdad. Es una persona que tiene un corazón, no se puede creer, no puedo creer. La verdad que por ahí mi hermanito querido salió para que todo esto se esté dando, ¿viste? Las cosas de Dios pero bueno, en realidad no pude hablar con ninguno todavía bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahora vamos a la causa y a toda la investigación, pero yo te quiero hacer una pregunta que a mí me intriga muchísimo. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo pudieron hablar de todo esto? A ver, sin meterme en lo que no me quieras contar, pero ¿qué pasa con ella? ¿Cómo son estas charlas con ella? No. Te quiero contar todo a vos y a todos. Ella está, muy conmovida, llora, se ríe. Estamos en un duelo, ¿viste? Es un duelo que estamos haciendo en vivo, porque para nosotros Diego no murió. Diego murió ahora cuando descubrimos todo esto, ¿no? Nosotros la esperanza uno siempre la tiene, es lo único que pierde, y mi mamá hace una semana atrás asomaba al balcón a ver si Diego venía o si el teléfono de línea sonaba con algún dato o si la llamaba él. Pero para nosotros es un duelo que estamos hace poquito viviendo, ¿no? Y todavía no tenemos los restos de él. Javier, uno imagina el impacto de tu mamá, habrán comentado haberlo visto a Cristian Graf de golpe, de repente, señalado por la justicia. En alguna de estas charlas que tuviste con tu mamá, con la familia, de lo que te transmitió el fiscal, surge cuál podría haber sido eventualmente el conflicto de este hombre con tu hermanito, porque entre tantas preguntas que uno tiene, que seguramente ustedes tienen, está el ¿por qué pasó esto? Si tu hermano fue al colegio, volvió a almorzar con tu mamá, se fue, dijo voy a ver a un amigo y nunca más. Ahora creemos que lo asesinaron. ¿El por qué? Sí, constantemente mi mamá está el por qué. Hoy justamente hasta que vengan ustedes, 10 minutos hará, me senté con ella y ella está tejiendo. No estamos viendo tele por las imágenes que pasan, que ella no quiero que vea, y le mostré a esta persona, porque quiere saber todo, ¿viste? Quiere hablar, ella necesita saber el porqué y no lo recuerda. Igual está muy cambiado, me imagino, de hace 41 años, ¿no? Seguro. ¿A tu hermano, Javier Díaz, ¿a tu hermano le gustaban las motos? Hola. Sí, Javier, sí. A mi hermano le gustaban las motos, digamos, motos en esa época, 16 años, nosotros siempre fuimos una familia humilde, Sí. hacíamos lo que podíamos y él juntaba diarios, yo lo acompañaba un par de veces, lo acompañaba a Parque Chas,
juntamos diario y él después vendía y así juntaba un poco de plata y compraba sus motitos. Él tuvo dos, bueno, compró una, después la vendió y Sí. compró otra, que es la que tengo yo guardada acá. Una de menos de 50 Todavía, centímetros 41 años cúbicos después. sería, porque esa era la permitida. Sí, es una Claro. eran conocidas como Sanelita 48, son medias Exactamente. armadas, son muy precarias. ¿Sabes por qué te pregunto, Sí. Javier? Porque este es uno de los puntos comunes con Christian Graf, las motos. Sí, Entonces, sí, me enteré. entonces dentro de la investigación también se están buscando los puntos comunes, los encuentros, los amigos, el colegio, las motos, y buscar el motivo, que era lo que preguntaba Rolo. Buscar el motivo en el sentido de, a ver, ¿qué puede haber pasado dentro de la casa? Si es una deuda, si es una discusión, una pelea o algo que se fue de las manos, para terminar de matarlo y enterrarlo ahí, ¿no? Sí, tal cual como vos decís, pero yo creo que matar a una persona con una deuda de una motito, no sé hay cuánto podía nada. valer, No. Y menos a esa acuchillarlo, edad, ¿no? Uno dice, ¿qué enterrarlo, problema tan grave puede y a los tener? 16 años, Claro. Exacto. Tal cual. En este tiempo, y enterrarlo, no sé, en esta semana trataron de contactarte de alguna manera, algún familiar aunque sea. ¿De los Graf con nosotros? Sí. No, nada, cero. Nada. Cero. Nadie, no. Claro, porque uno pensaría que desde el lado de la familia ahora sospechada podría haber una reacción de empatía, no quizás de quien habría cometido el crimen, pero sí del resto. Decir, no sabíamos, poner alguna excusa, ¿no? Uno piensa en eso, Javier. También por eso piensa en el motivo, por tratar de ponerse Sí, en la porque- mente de esta gente. Pero dale, contanos qué sentís vos respecto a esto. Yo me agarra escalofrío. Yo sé que hay gente inocente ahí, porque hay gente que se crió con mi hermano abajo, a 40 centímetros. Me imagino los hijos, los primos, no sé. Un cumpleaños alguna vez ahí, un asado entre amigos. Y sí, claro, hay gente que yo, la verdad, por ahí ahora yo no quiero ir contra nadie, pero yo sufrí 41 años y sigo sufriendo. Y esta gente, me imagino, se estará enterando, no creo que sean todos cómplices, no creo. Y me pongo en el lugar de ellos también, pobre, de los hijos mayores. Sé que tiene un hijo más chico, porque yo todo esto me comenta la gente, no averigüé nada. Pero es una lástima todo, es una lástima. Javier, disculpa, respecto a esto tengo una consulta. ¿Crees que Cristian puede ser el único sospechoso? ¿O pensás que puede haber otra persona involucrada, no como un cubridor, sino también como asesino? Me encantaría contestártelo, pero viste, la fiscalía y el abogado están llevando esas cosas y yo no estoy juzgando a nadie. Yo quiero la verdad por mi hermano, por qué lo mataron y son 41 años. Seguro. Y todo el tema de las leyes, que es una locura. Hay un asesino caminando por la calle. Este es el tema, ¿no, Javier? Sabemos que tu papá hizo toda una investigación, tu mamá también pendiente, hay detalles que nos conmueven mucho humanamente. Pero te quería preguntar concretamente sobre el trabajo que hizo tu papá de anotar en una libreta los datos que iba juntando, de alguna manera el rastro que él iba siguiendo. ¿En algún momento apuntó o hay algún escrito que mencione esta casa de la calle Congreso al 3700, donde termina apareciendo el cuerpo de tu hermano? ¿Lo tenía, digamos, en el radar de alguna manera toda esta situación? No estaba y lo chequeamos con la fiscalía y con los amigos de Diego del secundario y no estaba. No. ¿Qué pasó con la vida de ustedes en esta semana? O sea, el día que aparece la identidad de tu hermano, te recuerdo totalmente conmocionado, con la cabeza dada vuelta. ¿Cómo decantó toda esta semana? ¿Qué es lo que los investigadores también les van contando a ustedes como familia? ¿Qué expectativas les dan, no? ¿Qué se va a poder saber y qué no se va a poder saber? Sí, yo calculo que en algún momento se va a poder saber todo. No estamos ahora abriendo mucho el abanico por una cuestión, por la justicia y ellos están haciendo de la fiscalía un trabajo impresionante, todo el equipo, el abogado. Pero no, se nos cayó 41 años en la cabeza, un mazazo, es muy triste. Estamos haciendo lo que podemos. Yo estoy con mi madre, yo
tengo un trabajo, tengo una vida, la vida continúa y no estoy pudiendo ir al trabajo. Les pido, bueno, yo hablé con ellos y les quiero agradecer de corazón lo que todo el mundo está apoyando a su manera y como pueden, ¿no? Y es una caricia al alma, pero es muy duro todo, es muy duro todo. Vos sabés, yo se lo decía el sábado, perdón chicos que me meta, te lo decía el sábado cuando te entrevistaba. Vos sabés que ha generado este caso una conmoción enorme, la popularidad de Cerati, que es obviamente súper periférico, pero digo, y cuando se te ve la cara a vos, te lo digo de verdad, con años de experiencia en esto, el país entero vos sabés que está detrás de la causa de tu hermano, lo sabés. La repercusión que tiene cada vez que vos salís a hablar y escucharte y ver y con el amor que hablas de tu hermano, ha conmovido y ha tocado el corazón de toda la Argentina. Sí, lo sé porque lo veo en las redes y gente que en mi vida pensé que me están escribiendo cada cosa hermosa y yo trato de contestarle uno por uno y agradecerle. No me da el tiempo, no estoy durmiendo mucho, pero nada, me emociono, pero por la alegría de lo que vos decís, es una emoción. Sí, es terrible el apoyo que estoy teniendo con mi mamá. Me gustaría abrazar uno por uno, lo dije millones de veces, no quiero cansarlos. Pero es hermoso. Dentro de todo del dolor, hermoso. Y hay otro caso que yo quería tocarte, que es el tema de la justicia, porque acá 40 años la justicia le falló a toda una familia y a la Argentina también en rigor de verdad a buscar qué fue lo que había pasado con tu hermano. Hoy sé que el doctor López Perrano se está moviendo y muy bien. ¿Sentís que la justicia les ha fallado a ustedes? Y en parte sí, porque sí, claro, y tampoco hay una causa. Entonces uno habla y dice, ¿por qué prescribió? Si nunca, no hay una causa. Nosotros lo único que recibíamos eran cédulas de la Policía Federal que figuraba a mi hermano como fuga de hogar y que no tenían datos. Las tiene el fiscal todo eso. Sí. Pero bueno, las leyes, yo no entiendo nada de esto. Sí. Hay abogados, está la Fiscalía que confío plenamente en ellos. Sí. Y están haciendo un trabajo bárbaro, pero es muy raro todo. Y hay una persona asesina que no sabemos quién es, pero... Y la última de mi parte, chicos, perdón que me siga metiendo, pero bueno, en su caso nos conmueve a todos. Sabés que yo recién cuando toqué timbre, pensaba en todos ustedes del otro lado, que tal vez ese timbre cada vez que sonaba era, ¿no? Hasta hace una semana, cada vez que sonaba el timbre, ¿se ponían los pelos de punta? Sí, a mi madre, sobre todo el teléfono fijo. Hoy teléfono fijo no usa nadie, es muy raro. Ella nunca lo quiso sacar por este motivo, cada vez que sonaba y atendía. Qué bárbaro. Y sí, es como decís vos. Es como que se les paralizó un poco, poco, lamento, ¿no, pero por lo menos esa espera se terminó. Detenido, es muy simbólico. Sí, claro. Sí, es muy fuerte esto. Javier, sí. Queremos sumar a la conversación a Patricio Zaguer, amigo de tu hermano. Él vive en Israel, está, por supuesto, ayudando, apoyando en lo que puede. Te veo emocionado, Javier. Patricio, te saludamos, ya te sumamos a esta conversación aquí en Código Noticias. Te agradecemos por tu tiempo, te contamos que te está viendo Javier, te está escuchando y ya se está emocionando porque sabe él y sabemos todos que los amigos de Diego están siendo muy importantes en todo esto para tratar de ayudar a esclarecer esta injusticia de 41 años. Gracias, Patricio. Bueno, yo igual cuando lo escucho hablar a Javier me hace acordar mucho a Diego. Quizás él no me conoce mucho a mí, era muy chico, seguramente tenía 10 años si no me equivoco, pero escucho la misma bondad que tenía Diego, la misma gente, no acusando a nadie, la honestidad de esa familia, de verlo a Tito todos los días yendo al club, ir a buscarlo a Diego y saber de Diego. O sea que no me sorprende nada de verlo a Javier y hablando así, el otro día viéndolo en Excursio también emocionándose, viendo amigos también de toda la vida, a Mariano, y los veo y es así, Diego era así, por eso siempre cuando trato de hablar de Diego era lo más bueno, lo más sano que había, lo más... Y él era de la clase 68 y 67, pero teníamos una linda amistad, él siempre venía a mi casa a Gorostiaga. Cuando salía nos cambiábamos ropa, a Diego le gustaba vestirse bien, era bien. Y lo veo a Javier y me emociono ahora que lo tengo, es la primera vez que hablo con él. Y yo seguí mucho lo que Tito hacía por Diego. Y en un momento dado entre los amigos decíamos,
Qué tipo el Tito, qué grande. El que no sabe la historia del padre de Javier, es emocionante escucharlo. Hoy por hoy me emociono, es la primera vez que lo escucho Javier y me emociono. Y Patricio, ¿cómo fue para vos? Me imagino que eras un pibe, 16 años, de repente acabas de describir una amistad profunda, ir a tu casa, cambiarse ropa, de repente desaparece tu amigo. ¿Cómo quedó eso en tu vida? ¿Quedó como un dolor, me imagino, fuerte para que hoy estés tan pendiente de la resolución de esto? Estoy todo el día pendiente de acá de Israel. Mi vida fue desde el 88, me vine a vivir a Israel, a jugar al fútbol y a ser técnico, pero Diego está siempre presente, con mis hermanos, con mis amigos. Siempre nos preguntamos qué será de Diego, que por eso es raro que hoy nosotros sepamos algo de él, porque no quedó en el olvido. Por más que la gente piensa que en 41 años... el mes pasado yo estuve en Argentina y nos juntamos con Mariano, con el Hueso, que éramos clase de 67, y nosotros preguntamos qué será de la vida de Diego. Y hoy hay una respuesta para la familia, una familia para sus hermanos, y siempre está en el recuerdo. Por más que después de 40 años, vos sabés cómo somos nosotros, vamos creciendo con otros amigos, con otra gente, pero siempre Diego queda en el recuerdo, sí, siempre hay marcas está, siempre va a estar. Que no se van. Javier, lo estás escuchando a Patricio, él te escucha. ¿Qué le querés decir sobre lo que está contando? Pato no lo conozco, yo no lo conozco, pero uno sí, googleó un poco. Es una excelente persona, un excelente jugador de fútbol. Él era compañero de Diego en Excursio. Ellos son muchos hermanos, estuve leyendo, me estuvieron contando en Excursio, son muy conocidos y es una emoción escucharte y estás en Israel y que salgas a hablar y así, cosas que yo no sé de Diego, que vos viviste mucho más, eso de ir a tu casa y a Gorostiaga. Pato, me encantaría abrazarte. Un día fui a Excursio el otro día, no sé si lo viste y sí, fue que lo vi terrible todo, para mí, porque lo sé vi todo que en directo, Diego... lo vi. Me emocionó Gracias, viéndote, gracias, era muy chico, tenías 10 años en ese momento y Sí. sé lo que hizo tu papá, lo veía yendo al curso, viendo el principio del entrenamiento para ver si aparecía Diego, que sepas que tenías un padre único, no le dieron bola en ningún lado, siempre pensaron que Diego se había ido de la casa. Yo creo que Exactamente, sí. los que estaban equivocados eran ellos y no tu papá. Sí, Pato, sí, es terrible esto que me contaste hoy. Bueno, gracias por compartirlo, porque yo no sabía eso. Igual me lo habían contado, Pepe salió a hablar, son cosas de gente de Excursio que... Impresionante, gracias. Ojalá algún día te pueda abrazar y gracias por todo. Seguro se va a poder. Gracias. Patricio, La emoción. no quiero interrumpir la emoción, pero están los dos ante el pasado que vuelve. Esto es lo que impresiona de escucharlos a ustedes dos. Y en ese pasado hay otra persona de por medio, que es Christian Graf, que es este hombre que hoy se mostró, lo habrás visto, Patricio, yendo a tribunales. Le preguntábamos recién a Javier qué sintió cuando lo vio. ¿Vos qué sentiste cuando te enteraste de que estaba este hombre de por medio? Por lo menos que la propiedad estaba vinculada con él y cuidarlo. La verdad que las cosas del colegio de Diego, o sea, nosotros no sabíamos mucho de nuestras cosas juntos en el club, en el Asturiano, pero a mí me duele. Ustedes no lo conocieron a Diego. Diego es imposible lo que estamos escuchando. Que Diego sea acuchillado y que Diego trate de ser... Es imposible de lo que estamos hablando. No es Diego. Es imposible. La maldad que hubo ahí es increíble. Es imposible pensar que sea eso Diego, porque el que conocía a Diego de la inocencia, de lo bueno que era, es imposible pensar en eso. Patricio. Eso es lo que me parece, y me parece que el que lo haya hecho, no sé cómo haya vivido hasta el día de hoy con eso. Patricio. No lo puedo pensar eso. No, es terrible. Patricio, te quería consultar si alguna vez escuchaste hablar de esta familia Graf, si Diego alguna vez los mencionó.
No, Diego era mucho de estar en el club, de quedarse mucho tiempo en excursio, los fines de semana ir al Asturiano, estar con sus amigos. De los chicos del colegio, nunca supe nunca supe. Le gustaba estar un poco con nosotros, con la gente del Asturiano. Los chicos, la historia del colegio de él mucho no la conozco. Era como dos mundos separados, uno el colegio y otro Sí, los sí. amigos del club, como suele ser siempre, lo que es el deporte y lo que es el estudio. ¿Nos puedes contar un poco ese recuerdo que tenés? Porque me imagino que hasta para Javier, no sé, cualquier anécdota mínima tuya es oro para reconstruir Hay un un poco. montón A de ver, anécdotas contanos con alguna. Diego, hay un montón. De Diego hay un montón. Llegando a casa, pidiéndome una campera como para salir a la noche. El que no lo conocía a Diego siempre estaba bien vestido, siempre estaba en un top, era líder en el club, en la clase 68. Le gustaba lo simple, pero siempre era conquistador, era de esos que quizás el chamullo que tenía Diego de hablar, te convencía de cualquier cosa. Era Diego, era un líder Diego. O sea, le reimportaba No, la ropa, ese reloj le que fue importaba tan clave en la investigación. ¿Vos tenés algún le- recuerdo en tu mente de todo. ese reloj? Todo ese recuerdo. Ustedes no se acuerdan, pero en ese reloj había un juego. Sí. En el Casio había un juego que se eliminaban números. Sí. Y tenías que ser muy rápido para eliminar esos números. Y había una competencia que se hacía, que siempre hacíamos entre nosotros, a ver quién era el que se acuerda de ese reloj. En ese reloj había un juego, que era eliminar números, que era quién era el que hacía más. Después al otro día venías y mostrabas cuánto hacías vos. Así que todo tiene un recuerdo. Para nosotros tiene un recuerdo muy grande todas esas cosas de Diego, el llavero, el que encuentran naranja o fluo amarillo. Sí. Naranja. En esa época el que tenía ese llavero era como muy especial, ¿entendés? Era muy de nosotros, de los amigos. Era el que iba tipo canchero, era. Claro. O sea, estos elementos que la justicia utilizó para intentar identificar a Diego, luego finalmente lo logró, para vos son de es muy la vida Diego. cotidiana, de parte de las conversaciones que tenías con Diego, el reloj, el jueguito, el llavero. Muy Diego. También hay una Muy Diego. etiqueta marca UFO, de la marca de ropa UFO. Yo cuando la vi en la personal dije, esta estaba de moda cuando éramos chicos. Muy de moda, ¿Vos muy podés- de moda estaba, muy de moda, muy de moda. Era en Cabildo en La Croce había un negocio de UFO, donde a veces que cuando caminamos nos paramos a ver. Yo tengo muchos recuerdos de Diego, muchísimos recuerdos de Diego, muchísimos. ¿Qué te pasa con esto, Sí. Javier? ¿Lo tenías así como súper canchero, ocupándose de la ropa, de estar siempre a la moda, tu hermano? ¿Tenés ese recuerdo de él? Sí, no mucho, pero sí, sí. No, pero bueno, lo que está contando Pato es mágico. Es mágico. Único, Pato, único. Tenemos muchos recuerdos. Cuando hablo trato de hablar lo menos posible, pero yo sé muy bien lo que significa para la familia. Ustedes lo ven a Javier así, la simplicidad que tiene para hablar, como habla, como para no acusar a nadie, es exactamente Diego, es exactamente lo que la madre y el padre inculcaron a sus hijos. Patricio, No tengo duda de eso. y a Javier también le pregunto primero a Patricio, así después responde Javier, porque este es un dato importante. Lamentablemente vuelvo a lo que es la investigación. A él, por lo que se sabe hasta el momento, los antropólogos también pudieron detectar, lo asesinaron por la espalda. Al ser un jugador de fútbol, si bien no era profesional, pero jugaba al fútbol, vos tenés que ir al frente en un partido de fútbol y bancarte las patadas y tal vez hasta dar una patada y más. Patricio, desde lo futbolístico, ¿él era un tipo que iba al frente o era un Sí. tipo que ante una pelea, actuaba, ayudaba y escapaba? ¿Sabe por qué? Digo el tipo de puñalada que le aplicaron, por la espalda. A eso es lo que voy. Es difícil llevarlo al fútbol una maldad tan grande, pero te entiendo lo que quisiste decir. Y Diego era líder, o eran líder en todo, en una amistad, no era de los chicos que se quedaban, no,
Diego era líder en todo, Claro. en todo, pero nunca éramos tan sanos que nunca, bueno, esa foto a mí me emociona mucho, esa foto de Con- ¿Por qué? esa remera especial. Y era de la época. ¿Qué hay en esa foto que te emociona tanto? ¿Qué ves? Digo, Y ¿no? es la Vemos remera chicos que teníamos, jugando al es la fútbol. ¿Vos qué remera ves, que él Pato? tiene con su categoría, es la remera que yo tengo con mi categoría, es de la edad de muy chiquitos, es en la única clase que no había un hermano mío. En la 66 estaba mi hermano, en el 67 estaba yo, en el 70 había otro hermano mío, en el 69 había otro hermano mío, en el 71 había un hermano mío, y en la única clase que no había un hermano mío era en la 68. Claro. Y me emociona mucho ver esas remeras porque las tenemos todos, con esas jugábamos todos. Ahora, Esa es la época del 79 y 78. yo lo que pienso mientras los escucho hablar, y perdón, porque es un pensamiento que nos pasa incluso ahora cuando sabemos que hay crímenes de chicos jóvenes, y la verdad que por nuestra tarea periodística solemos ir a, bueno, acá hubo un tema heavy, hubo un tema oscuro, uno piensa algún tema delictivo o de drogas, Imposible. pero ustedes me están describiendo una persona tan distinta a todo esto, que Tan es distinta, es la tan pregunta que nos distinta. rebota en la cabeza. ¿Qué pudo haber pasado para que termine una secuencia en muerte con un chico como lo describen ustedes? Imposible, no me entra en ninguna cabeza, imposible. O una locura de la otra persona o imposible de pensarlo. Imposible, ¿eh? Imposible de pensarlo. No hay otra cosa en Diego. Es imposible, nunca estuvo en nada. Y mirá que era una época que sí era heavy en Argentina, pero éramos tan sanos que es imposible pensar en otra cosa. Seguro, veníamos saliendo obviamente de la última dictadura militar. Piensen ustedes, para el que se suma, que desaparece el 26 de julio del 84 Diego Fernández Lima, y uno piensa entonces, en ese momento, si te llevamos a aquella época, Pato, cuando un día Diego no aparece a entrenar, Diego no aparece por el club con el encuentro, ¿ustedes de qué hablaban en un primer momento? Porque ya sabemos por Javier que la Nosotros policía siempre- decía cualquier cosa, fuga de hogar, se escapó. ¿Ustedes qué pensaban como amigos? No, nunca fuga de hogar, Diego, es imposible. Otra vez es imposible. Era tan familiar, era tan sano, ¿no? Nosotros siempre entre nuestros amigos siempre dijimos que fue en la época de venta de órganos, que es muy difícil escucharlo porque está Javier del otro lado, pero siempre pensamos lo mismo y hoy por hoy nos equivocamos y nos equivocamos en grande. Sí, pero digamos, ustedes pensaban en una hipótesis criminal, no de Diego, sino le pasó Sí. algo que tiene que ver con Algo a Diego. la violencia, Exactamente. con el delito. Le hicieron ¿Alguien algo. lo atacó? Exactamente, siempre. El único que siempre hoy por hoy veo, el único que siempre pensó que estuvo vivo fue Tito. Siempre lo buscó, siempre pensó que estuvo vivo, siempre con su emoción. En un momento dado perdimos el rastro de él, por lo menos yo, pero siempre trataba de ver, y también mis amigos perdieron el rastro de Tito, así que eso lo debe saber Javier, su familia, son cosas íntimas de ellos. Nunca, si Javier lo compartirá con ustedes será algo personal, pero nosotros después en un momento dado perdimos el rastro de Tito. Bien. Patricio, te agradecemos No, que muchísimo Tito en el por noven- estos minutos. Dale, Javier, cerrá, queríamos Sí. seguir hablando con vos, pero no le queríamos No, decir, pero decile por favor a Patricio. Le quiero Javier. decir a Pato que Tito buscando a Diego iba con la bici como iba para Excursio y acá en la calle Galvani Congreso lo atropelló una camioneta y lo mató en el acto. Por eso por ahí perdieron contacto con Tito. Pero no, Tito siempre lo buscó, como dice Pato, impresionante las palabras de él. Muy lindas. Gracias. Bueno, ojalá encuentren la paz que necesiten, Javi. Patricio, Gracias, ojalá, Patito. ojalá puedan Gracias. darse Muchas pronto. gracias. Te voy a abrazar. Ojalá se puedan dar pronto Gracias. este abrazo. Pato, muchas gracias. Ojalá. Javier, Gracias. seguimos Gracias, con vos. Gracias. Gracias, Patricio. Recordaba, Javier, vos a tu papá y el final trágico que tuvo buscando una explicación. Es un poco la explicación que estamos tratando de encontrar todos ahora, ¿verdad? Lo que buscaba tu viejo es lo mismo que buscas ahora, que busca tu mamá,
pobrecita que llegó a este punto de la vida sin saber, y es cómo pudo haber alguien atacado a un pibe tan bueno como tu hermano, en algún punto, ¿no? Lo que nos estamos preguntando todos. Sí, sí, es lo que no es la pregunta que nos hacemos nosotros, calculo de toda la gente. Asesinarlo, enterrarlo ahí, no es lo que tenemos que saber. Queremos llegar hasta el final por eso mismo. Y Javier, a ver, muy probablemente la persona que haya hecho esto no lo pague con cárcel. Eso lo sabemos, nos llena de angustia y de bronca a nosotros. No quiero ni pensar lo que te pasa a vos. Pero si vos pudieras, y obviamente de sentido común es pensar en la figura de Cristian, porque era compañero de colegio, porque son contemporáneos, porque vivía en esa casa. Si vos pudieras hablarle a él, y decirle que ya sin consecuencias penales lo que ustedes necesitan es saber qué pasó, ni más ni menos, porque para una familia el saber qué pasó es todo, es mucho más que un cuento, es paz para su alma. Si vos pudieras hablarle a Cristian, y lo imaginamos a Cristian que entró a su casa después de ir a la fiscalía mirando nuestra pantalla, ¿qué le dirías? Primero no sé si hablarle a Cristian porque no quiero sacar conjeturas. Yo no sé si fue Cristian, estaba investigando la por fiscalía, el supuesto, abogado. no lo inculpamos, solo que lo imaginamos como una persona que sabe lo que pasó. Si sabe la verdad, que la cuente. Claro, no sé, hay alguien ahí que sabe la verdad, no sé quién, pero igual preguntarle qué pasó, haya pasado lo que haya pasado, asesinar a una persona, un cuchillazo, y eso es lo que no se entiende. ¿Por qué leí? Para hacerle eso, que no, yo soy una persona, calculo que todos ustedes también, no se te cruza por la cabeza hacer eso, que se agarren la trompada, que no sé, se peleen, pero ¿qué? Para hacer eso no me entra en la cabeza qué pudo haber pasado. Obvio que le preguntaría a quien sea, ¿no? Obvio. Pero no sé, no me entra en la cabeza. Perfecto. Javier, te vamos a seguir acompañando. Te liberamos ahora porque sabemos que estás viviendo momentos muy estresantes. Le agradecemos también a Carlitos Estrione por el móvil desde allá. Gran trabajo, como siempre. Y al menos, perdón, el sábado ganó Excursio. El sábado fuimos todos y ganó Excursio. 1-0. 1-0. Ganó Excursio. Sí. Estaba yo, sí. Sí. Gran abrazo para los dos. Gracias a todos. Sí. Vamos a seguir con el tema ahora. Gracias a usted, porque tenemos información de último momento. Estamos comunicados ya mismo con Fernando Daniel Scarfo, el licenciado en seguridad, y es un testigo clave en esta causa porque tuvo que ver con los trabajos que se estaban haciendo en la obra donde el 20 de mayo de este año se encontró a quien sabemos ahora era el cuerpo de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984. Daniel, muchas gracias por este contacto con Código de Noticias. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Estamos tratando de reconstruir lo que fue el lugar donde se encontró este cuerpo, lo que vos pudiste ver, de lo que vos te enteraste, para saber un poco cómo fueron los primeros datos que surgieron, y después te voy a preguntar también por, obviamente, lo que pudiste haber hablado con la familia que vivía en esta casa. Bien, yo el 20 de mayo, yo estaba a 10-15 minutos de la obra, y bueno, me acerqué porque me llamó Alberto, que es el técnico en seguridad y higiene, que trabaja conmigo, y me avisó que habían caído unos restos óseos hacia la obra. ¿Sí? En un momento estaban paleando sobre la medianera, en el perfilado, se abre un hueco y cae, hacia la obra. Después de eso, cuando yo llego, estaba toda la policía, los patrulleros, y ahí en ese momento, creo que Alberto fue de las personas que cercó, ¿sí? Y cuando cayeron los restos, lo cercó para que ya nadie lo tocara ni nadie lo contaminara. Bien. Se llamó a la policía, como dije, y después vino la forense. Cuando vino la forense, nos dice, esto es un cuerpo puede ser de dictadura, entonces tienen que retirarse de la obra, ¿no? Hacia la vereda.
cuando salimos a la vereda, que estamos hablando con los trabajadores y a ver, porque obviamente que nos sorprendimos, ¿no?, de este caso. Se acerca Cristian. Cristian yo ya lo había visto un mes anterior, porque se había roto el caño maestro, que dejamos sin agua casi toda la manzana. Y él vino, bueno, a preguntar, no, pero bien, de buenos modales, vino a preguntar qué pasaba, porque no tenían agua en la casa, que la mamá se había quedado sin agua. Daniel, cuando hablas de Cristian, estás hablando de Cristian Graf, este hombre que vivía en la casa lindera donde ustedes estaban haciendo la obra, que era compañero de Diego, cuyo resto ustedes acaban de encontrar. Él había hablado con ustedes por problemas que había generado la obra. Me enteré que se llamaba Cristian la semana pasada. Cristian Graf, porque todos lo nombran, pero no sabía ni el nombre. El vecino. El vecino, sí. Se habían quedado sin agua y bueno, le expliqué que Alza yo ya le había llamado. No estaba inquieto. ¿Cómo? No, inquieto no estaba, ¿no lo notaste inquieto? Solamente fue a preguntar. No, fue a preguntar. Usted vino a preguntar con una persona normal, un vecino normal que reclama que no tiene agua. Que, bueno, había sido una rotura con la maquinaria. El 20 de mayo, cuando salimos a la vereda, que estábamos todos conversando, él se acercó. Y bueno, empezó a hablar con nosotros qué había pasado. Se le explicó, uno de los chicos, hablamos entre todos, ¿no? Que, bueno, lo que había dicho la forense, de este cuerpo que se había encontrado. Y él dijo que, como que hubo una iglesia donde él vivía, creo, hace muchos años, y podría haber sido que los curas enterraban a personas ahí, o algunos que se morían en la iglesia, algo así. Después explicó lo de la teoría del establo, que no hace muchos años hubo un establo. Y la última que dijo fue, bueno, hablamos de distintos temas, y la última dijo, esto pudo haber sido también, no sé en qué año, niveló para hacer la pileta. Y había pedido un camión de tierra para nivelar, ¿no? Y que en ese camión podrían haber venido los restos. Pero bueno. Pero después... y él estaba, perdón, sí, alarmado, angustiado, acababan de encontrar un cuerpo en su casa, en la casa de donde vivió toda su vida. O estaba como, a ver, las hipótesis que te dio son disparatadas por donde se las mire, pero él estaba tranquilo, ¿cómo lo definirías? Tranquilo. Siempre actuó, o sea, las dos veces que yo lo vi, siempre tranquilo. Después, perdón si hay ruido porque estoy en una obra, así estoy trabajando. Siempre tranquilo. Después, con el tiempo, cuando ya la obra, porque estuvo 15 días cerrada la obra. Cuando volvimos a trabajar, ahí sí ya, a los chicos les pedía un poco de arena, un poco de cemento, no sé qué trabajo estaba haciendo dentro de la casa de la mamá. Pero siempre se comportó bien, ¿eh? Perdón, ¿Cristian Graf les pedía a los obreros materiales después de hacer el cadáver? Después, pero no porque nosotros ya estamos haciendo el muro y él estaba haciendo un trabajo dentro de la casa. Eso es lo que decía, por lo menos. Sí, no es está extraño. confirmado. Sí, tal vez es para mantenerse. Claro. ¿Lo estaba haciendo realmente ese trabajo? ¿Está confirmado? Porque tal vez era una manera de averiguar lo que estaba pasando ahí adentro. Sí, sí. La verdad que no se sabría decir. Sé que era pedigüeño, lo que digo siempre, era pedigüeño. Pero, materiales, siempre, materiales de construcción. Pero en el medio del pedido, ¿le preguntaba a ver si sabían algo más, si sabían algo más de los huesos o algo así? Mira, yo a la obra voy una vez por semana o cada 15 días. Y los chicos dicen que lo único que hacía era pedirle. Que después, no sé si no fue el capataz, Achu, que dijo, no le doy más nada porque si quiere algo que pague. Pero nada más. Después no... Claro. No. O sea que tu cruce con él con respecto al cuerpo encontrado es ese. Salió, preguntó, dio 3 posibilidades, 3 hipótesis de lo ocurrido, dio 3 hipótesis, con tranquilidad. Sí, siempre tranquilo. Nunca nervioso ni nada. Impresionante pensar, Daniel, que estuviste hablando con el principal sospechoso del asesinato cuyo cuerpo habían encontrado trabajando ustedes. Digo, es una escena que hoy tiene un tinte mucho más macabro. Sí, no sé, igual eso lo va a determinar la justicia, ¿no? Pero bueno, todos, o sea, en la tele todos dicen que lo acusan a él, pero bueno, nada. Yo te digo nada más, la clase de persona que fue con nosotros y nada más.
Daniel, te queremos agradecer mucho por este contacto. Nos diste muchísima información en muy poco tiempo. Imaginamos ya se la diste a la justicia esta información. Sí, ya lo tiene, sí, ya la Fiscalía ya lo tiene. Ya la tiene la Fiscalía. Sí. Gracias, Daniel, No, de nada. por este contacto. Ha sido muy valiosa tu información. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, en instantes vamos a estar charlando con Alicia Grossa, que ya está con nosotros, que nos ayuda a entender algo de estas cosas que nos resultan inentendibles. Pero rápidamente, Javi, vamos a repasar estas 3 hipótesis desopilantes, pero son las que esboza Cristian cuando aparece el cuerpo en su casa. La primera. Primera, una iglesia, desde hacía mucho tiempo, y esto es real, una iglesia que estaba así, una pequeña iglesia en realidad, que después fue demolida, mucho tiempo después, quedó un terreno, después se construyó la casa y demás. Esto, podrían haber enterrado un sacerdote, un cura, porque se estilaba en algún momento. En realidad lo que se estilaba era que en algunas pequeñas iglesias hubiera un pequeño cementerio, sí, de los sacerdotes o de alguien muy afín a esa iglesia. Por ahora, obviamente eso fue descartado. Bien. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis es un establo. ¿Qué es un establo? Es un absurdo. ¿Cómo Sí. alguien va a tiene confundir ninguna huesos de lógica. caballo Exacto. con huesos Pero de si una los huesos persona? son humanos. Sí, si Nada que fuera, ver. claro, si los huesos no fueron humanos, bueno, podría ser de un establo de algún animal enterrado, Sí. hablando de un establo. Y la tercera hipótesis que él arrojó, recuerden que la forense había dicho en su momento, atención porque estos huesos pueden ser de la época de la dictadura, por eso además se preservó, por eso pues el equipo antropológico que llegó allí al lugar. La tercera hipótesis está vinculada justamente a que ellos tienen una pileta en esa vivienda y que necesitaban nivelar justamente lo que es en los bordes de la pileta y por eso trajeron un camión. Lo que dijo, está declarado, además también está dentro de la causa, por lo dijo el ingeniero también, es que tal vez ese camión en el medio de toda esa tierra Venía podría con haber un traído cuerpo. los huesos metidos allí. Lo que pasa es que los huesos no es que están- estaban dispersos en claro. todo el No, sector. estaba No están esparcidos. el Estaba- esqueleto armado. Armado como que fue enterrado, además a 60 centímetros en un mismo lugar y además estaba vestido ese cuerpo. Claro, nada tiene lógica con lo que planteó Christian Graf. Alicia, vos sos una gran conocedora de la mente humana, sobre todo de las mentes criminales. La verdad es que se nos planteó una pregunta que nos preguntamos si tiene respuesta, que es, ¿qué pudo haber pensado? Si es el asesino, si es Christian Graf el asesino de Diego, ¿cómo pudo haber vivido 41 años en el jardín, enterrado el cuerpo de la persona a la que él había matado, yendo a la pileta que describía recién Javier, comiendo asados, invitando gente? ¿Cómo puede una persona vivir con esa realidad? Bueno, algunos criminales tienen una fenomenal capacidad de negación, ¿no es cierto? A mí se me ocurre pensar algo acá también, que lo vengo pensando hace unos días. ¿Por qué no se investiga la posibilidad o la hipótesis de un delito de orden psicosexual? Pudo haber habido un encuentro entre ellos, pudo haber habido un intento de parte de uno de ellos que resultó contraproducente para la víctima. Algo pasó ahí. De todas maneras, un psicodiagnóstico en la actualidad con un Rorschach bien hecho nos daría muchas pistas de esta persona en el caso de que esta persona se prestara a ese psicodiagnóstico. Por supuesto que sí, sería de un valor psicocriminológico, pero fundamental. Vos planteás, bueno, pudo haber acá un móvil que tenga que ver con lo sexual. No lo sabemos Y todavía. son pero adolescentes, como una estamos en posibilidad. una etapa todavía donde estamos hablando del año 83, 84, 80, los años 80, post dictadura, donde los adolescentes todavía estaban muy controlados, muy remitidos, no podían moverse porque en cualquier momento podían ser confundidos con un terrorista y podían desaparecer. O sea, esos tiempos, esos años de plomo que nos ha tocado vivir. Y el rollo sexual, digo, por todo lo que es vinculado, por ejemplo, de revistas, pornografía y demás, Por supuesto. estaba hiper prohibido y Por supuesto. todavía estaba prohibido. Era Y- otro mundo, y nada que ver con por esto. ejemplo, las revistas se conseguían en lugares muy especiales, Sí. ¿no? Y el tema, bueno, lo que dice el tema del sexo, tal vez puertas adentro. Sí, Alicia, a mí me alguna respuesta llama más que nada mucho. por eso, ¿no? Me llama mucho la atención esto, que él tenía estos dos mundos separados, ¿no? El deporte de la escuela y que nadie pensaba ni sospechaba en ese momento de la familia Graf. ¿Cómo puede? También él tenía como una especie de, digamos, secreto o hay algo que no contaba sobre esa relación o ese vínculo.
Mira, desde el punto de vista de la evaluación de los hechos criminológicos y los acontecimientos, la secuencia de los acontecimientos, este hecho no se pudo, o sea, ocultar el cadáver es un hecho que no puede ser hecho por una persona en forma individual, porque además cuesta mucho tiempo hacer el pozo, la fosa, como lo ocultás ante terceros, o sea, no te vea nadie, acá, en claro, una pared. Más acá hay en tu personas casa, ¿no? que también saben. Vos estás pensando, Alicia, digo, estamos tratando de reconstruir a partir de lo que se sabe. Pensás en una hipótesis de un posible ataque sexual porque acá, según lo que sabemos, pudo haber habido un crimen cometido con arma blanca, con contacto entre la víctima y el victimario, por la espalda, lo cual habla, en general, en estos casos, corregime, Alicia, de algún tipo de pasión involucrada. Digo, por ahí, el arma blanca no es tan común cuando se trata... Por ahí, ¿por qué no? De un ¿Por qué robo, no pensarlo? de Porque hasta este momento ese detalle no se había pensado, pero estamos hablando de chicos adolescentes en una época oscura, a donde no era fácil encontrar una salida satisfactoria para las demandas sexuales, con una polución sexual enorme, típica de la época, ¿no es cierto?, y de la edad cronológica. Ese es un aspecto que no se ha estudiado de momento y que tampoco habría, en mi opinión, que desmerecerlo. Ahora, digo, con el crimen consumado, uno imagina, si yo cometo un crimen y en vez de llamar a la policía y confesarlo, entierro en mi casa, es porque busco la impunidad. Pasado el tiempo de búsqueda, y sigo pensando, tratando de ponerme en la mente de un criminal que busca la impunidad, pasados 5, 10 años, ¿no es extraño el hecho de que no hayan hecho algo para impedir este hallazgo, más sabiendo que comenzaba una obra, que había excavaciones, digamos, un montón de señales de alerta, una obra que estaba justo al lado de la medianera donde habían escondido el cuerpo? Ese es otro detalle importante también. Cuando se sepultan los cuerpos, nunca se sepultan en el centro, porque el centro es lugar para hacer un almácigo, para hacer una pileta, para que los chicos jueguen, poner en fin, siempre los bordes, o sea, eso es muy típico. Tienen también. medianera. O sea que eso es un hecho bien deliberado, porque aparte se supone que la medianera no se va a tocar porque al lado hay otra vivienda que estaba funcionando en esos tiempos. ¿Quién va a pensar que esa vivienda se va a demoler? O sea, acá me parece que hay una hipótesis que es esa, se me ocurre. Yo he trabajado muchos años como forense, además soy criminóloga también. Se me ocurre que es una beta que bien podría explorarse, ¿no? Pero Alicia, perdón, insisto con esta idea de Sole que me parece muy interesante, porque uno piensa, si yo en mi vida cometo un error, me equivoco o hago algo que quiero ocultar, con el paso del tiempo trato de perfeccionarlo, o sea... Asegurarme la impunidad. Incluso, por el otro lado, escondí un tesoro, lo dejé mal escondido, vuelvo al año, a los 2 años, lo trato de poner en un lugar más seguro, más a resguardo, y uno se pregunta, este hombre estuvo 41 años, si es cierta la hipótesis que tiene la Fiscalía, viviendo con el cadáver de la víctima. Se enteró de que empezaba una obra en la casa al lado, esta casa donde había vivido Gustavo Cerati, entonces uno dice, ¿por qué en ningún momento, de noche, de madrugada, se fue de vacaciones la familia, voy, desentierro, o ya están reducidos a huesos, los llevo a otro lugar, los tiro al río? ¿Por qué eso no pasó? ¿Qué hay en la mente de una persona que asesinó y ocultó? Un episodio de negación tan intensa que produce lo que se llama la cancelación. La cancelación. Miren, yo tengo una opinión. La vida es un lugar sin garantías, desde todo punto de vista. Acá la desgracia es la de este pobre chico, que a lo mejor fue a tener una experiencia o de juego o de otro orden, no sé, de otro orden con este amigo, y terminó siendo ejecutado, terminó perdiendo la vida. ¿Por qué pierde la vida? Ese es el móvil. Ese es el móvil que hay que buscar. ¿Por qué este chico pierde la vida siendo un chico que no era un chico pendenciero, si no era un chico peleador, al contrario, conciliador? ¿Qué estructura de personalidad tenía, por lo que se pueda llegar a recomponer ahora esta, y también el supuesto agresor? Claro. O sea, acá un Rorschach bien hecho, uff. Sale todo. Daría algunas No respuestas. sé si todo, pero... Bueno, a ver, Alicia, ya vamos a seguir con yo este me acuerdo caso. que me acuerdo que mi profesor Pizarro, que en paz descanse, que era nuestro profesor de psicodiagnóstico en el Rorschach, esto lo he dicho muchas veces, siempre decía que intentar salir bien parado en un Rorschach es lo mismo que intentar salir lindo en una radiografía. Claro. Imposible. Es Muy imposible. gráfico. Vamos a seguir con este caso, vamos a seguir analizando.
tras esta información que nos lleva ahora directamente a Jujuy. Atención, esto es urgente, ustedes saben que venimos siguiendo hace semanas el asesino serial, el asesino de los viernes, y justamente la justicia ahora envía perros para tratar de hacer el seguimiento. Lo que se intenta buscar y encontrar son rastros y restos humanos. Hasta ahora la justicia da por probado que Matías Jurado, el asesino de los viernes, asesinó a una persona, a un hombre, lo tiene identificado, Jorge Anachuri se llamaba. Hay otras 7 personas desaparecidas. También en días